Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar con este video sobre el capítulo 2 de Manquio llamado Pensar como un economista, donde vamos a analizar algunas características y conceptuales muy importantes que plantea el autor. Primero que nada, vamos a trabajar un poco sobre eh, por qué la economía es una ciencia y qué tiene de particular. Si observamos el método científico, una de las características que se ven es que es necesario realizar observación, elaborar teoría, contrastarla y hacer más observación, pero falta una pieza clave que tienen las ciencias naturales y que adolecen las ciencias sociales: experimentación. La economía como ciencia social no escapa a este problema, no puede experimentar con la realidad, no se puede evaluar el efecto de, a propósito de determinar, bueno, vamos a inundar el mercado de dinero y a ver qué pasa con la inflación. Podemos observar si eso pasa en la realidad, pero si un gobierno no determina esa medida, no podemos saber exactamente de qué manera se produce el fenómeno. Para ello, los economistas lo que realizan es la construcción de modelos explicativos, modelos que utilizan supuestos para simplificar la realidad y de esa manera poder realizar un abordamiento de la misma. Por eso que es necesario entender qué significa esto de los supuestos. Pensemos de esto. Todas las ciencias naturales realizan supuestos a la hora de analizar los fenómenos naturales. Pensemos en el caso de un físico, donde se le pide que explique la caída de un objeto a una gran altura. Y lo primero que va a decir es, bueno, supongamos que cae en el vacío. ¿Qué significa esto? Que arrojamos el objeto de una altura, pensemos en una canica, una bolita, una piedra, eh, considerar como que no hay fricción del aire. Ahora, en la realidad, nosotros sabemos que en el planeta Tierra siempre hay fricción del aire. Lo que ocurre es que un objeto con esa masa, eh, la fricción, con esa masa y sobre todo con la densidad, va a tener fricción. El tema es que es tan infinitesimal, tan pequeña la distorsión que genera la fricción en un objeto como este, que prácticamente no le aporta ninguna modificación al cálculo que haríamos si tuviéramos que medirlo con la fricción. Por lo tanto, simplemente ignoramos la fricción del aire y hacemos el estudio como si ocurriera en el vacío. Eso es hacer un supuesto. En economía tenemos ejemplos así, y un claro caso es el análisis del comercio internacional. Yo quiero entender cómo funciona como principio el comercio internacional. Bueno, no puedo meterme a analizar la realidad de los más de 210 países que hay en el mundo y cómo las múltiples interrelaciones entre ellos se dan y entre los millones de bienes y servicios que se producen y se intercambian en el mundo. Sería un galimatías completamente imposible de entender. Por eso es que se establece una serie de supuestos y dice, bueno, supongamos que solo existen dos países y solo existen dos bienes. Entonces yo puedo, con estas cuatro variables, poder hacer un análisis relativamente sencillo para entender simplemente cómo funciona en sus composiciones más básicas el comercio entre países. Esa es la finalidad del supuesto, poder despojarme de aquellas cosas que no son relevantes para poder entrar en lo verdaderamente importante. Pero acá hay una cuestión clave, ¿sí? Que es tener claro y saber qué supuestos son válidos, porque no da lo mismo o no es lo mismo sacar cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de que yo estuviera sobre una azotea de un edificio a gran altura, no es lo mismo arrojar una piedra o una bolita que arrojar una pelota de playa. En el caso de la pelota de playa o en el caso de una pluma, ahí sí la fricción del aire es particularmente relevante y sí me altera la ecuación resultante. No así si yo arrojo una piedra. Entonces es clave entender qué son los supuestos y cuáles son los supuestos que debo utilizar y cuándo debo utilizarlos. ¿Cuál es el objetivo de los supuestos? Bueno, poder elaborar modelos. ¿Sí? Los modelos son sistemas que yo utilizo con supuestos para poder conocer y entender el mundo. Y en economía en general están compuestos por diagramas y ecuaciones.
¿Cuál es el objetivo de construir un modelo? Bueno, tratar de construir una explicación de la realidad analizada lo más simple posible. Por eso es que yo necesito utilizar la mayor cantidad de supuestos fundamentales y bien utilizados para poder explicarlo. Esto no es una característica exclusiva de la economía, de hecho en las ciencias naturales se utilizan modelos explicativos permanentemente, de hecho en la meteorología, nunca se preguntaron por qué se puede calcular con cierto grado de acierto si va a llover o no va a llover mañana, o cuál va a ser la temperatura máxima, la temperatura mínima, o el porcentaje de humedad. Bueno, los meteorólogos lo que hacen es realizar modelos matemáticos de predicción de probabilidades. Bueno, con esta cantidad de variables de humedad, viento, temperatura, en determinadas situaciones, bueno, en el 90 o el 95% de las veces en que se combinaron todos estos factores, lo que terminó ocurriendo es que llovía, o en el 62% de las veces ocurría que llovía. Entonces, con esos modelos yo puedo realizar predicciones en meteorología. En biología, seguramente ustedes habrán visto a lo largo del liceo algunos modelos de cuerpo humano que no tienen todos los elementos del cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el sistema digestivo, lo que va a tener ese modelo del cuerpo humano es simplemente la forma humana y luego los principales órganos del sistema digestivo. Pero no preciso ni las venas, ni las arterias, ni los músculos, ni los huesos, porque no son esenciales para la comprensión del modelo llamado sistema digestivo. ¿Bien? Esa es la finalidad. Vamos a ver cómo se aplica esto de los modelos en economía. Y para ello vamos a analizar uno de los más importantes, que es el modelo de flujo circular, que se caracteriza por cómo funciona una economía, cualquiera, la economía uruguaya, la china o la economía del Reino de Castilla en el siglo XIV. No importa. La cuestión es que en cualquiera de estos ámbitos yo lo que tengo son múltiples interrelaciones entre múltiples actores de muchas maneras. Y acá vemos cómo, si yo incorporo todos los actores al servicio, de la explicación, lo que me genera es una dificultad muy grande para poder entender qué significa todo esto, todas las flechas, los cartelitos, los nombres. Entonces, es necesario realizar una serie de supuestos para simplificar esto y ir al análisis lo más simple posible del funcionamiento de una economía. Luego sí, a partir de ahí yo podré ir complejizando y llegar a este modelo un poco más complejo. Bueno, ¿qué tenemos acá? El mismo modelo de flujo circular que veíamos recién, pero despojado de elementos que no son esenciales para ir a lo mínimo. Así que hacemos tres supuestos que ahora vamos a ver cuáles son. Pero lo que tenemos es lo esencial. Lo que una vez podado el árbol, lo que nos queda es el mismo árbol, pero mucho más fácil de verlo. Y lo que tenemos son cuatro elementos. Por un lado, ustedes observan que tenemos dos actores relevantes, que son las empresas y los hogares. Las empresas no son necesariamente esas instituciones que nosotros asociamos generalmente con grandes compañías. Por empresa podemos entender a cualquiera que produzca o venda bienes y servicios. De hecho, sí, puede ser tanto Coca-Cola refrescos, como puede ser Apple, como puede ser la fábrica de Ricarditos, como puede ser un feriante o un productor rural. Cualquiera que produzca y venda bienes y servicios se considera en este esquema de la economía como una empresa. Y el hogar representa a todo el conjunto de los consumidores. Vivo en un hogar, en varios hogares, viven varias personas en el mismo hogar, o incluso la persona no tenga un hogar, ya sea porque es un homeless, una persona sin techo, o porque pernocta en un hotel. Eso es irrelevante, sino que lo que importa es el concepto, cuál es el rol que ocupa en la economía, que es el de comprar y consumir bienes y servicios. Los otros dos elementos que tenemos acá son los mercados en los cuales interactúan los agentes. El más importante
por la cantidad de bienes y servicios involucrados, es el mercado de bienes y servicios. Donde las empresas venden, los hogares compran. En realidad no es un lugar, simplemente es el nexo en el cual yo como hogar interactúo con la empresa, ya sea donde voy a comprar mis galletitas, mi refresco, la milanesa al pan o la computadora para realizar este trabajo. No importa. En este mercado o en estos mercados de bienes y servicios, los hogares envían dinero, que es el que vemos en la línea negra más oscura, que representan los gastos del hogar, y envían ese dinero a las empresas que llegan en forma de ingresos por la venta de los bienes, que son compras para los hogares. A cambio, la empresa, lo vemos en la línea más finita, la empresa vende sus servicios o bienes que los hogares reciben y compran. Por lo tanto, la orientación de las flechas nos da una apreciación de en qué sentido van los flujos. ¿Bien? Si vemos aquí debajo en las referencias, tenemos el flujo de dinero, dólares en este caso, pero puede ser cualquier moneda, y en la flecha más sencilla, el flujo de bienes y servicios. Sin embargo, este no es el único mercado en el que las personas interactúan. ¿Por qué? Porque para que los hogares tengan dinero para poder comprar a las empresas, de algún lugar tienen que haber sacado ese dinero a los hogares. Bueno, pues de las mismas empresas. ¿Por qué? Porque la gente para conseguir su dinero necesita trabajar. Entonces, lo que hacen es acceder al mercado de factores de producción, que son básicamente dos. Algunos consideran que son tres, pero podemos simplificarlo en trabajo y capital. Algunos cuando hablan de tres incorporan el concepto de materias primas, pero podemos tomar la materia prima como parte del capital. Y acá lo que tenemos es, bueno, tanto el trabajo es, bueno, lo que yo ofrezco al colegio, como profesor, ¿sí? Mi concepto de trabajo que tenemos aquí, que es un servicio que yo le ofrezco a través del mercado de factores y que la empresa recibe como un factor de producción. Con ese factor de producción la empresa gana dinero, en este caso porque sus padres le pagan la cuota al colegio, aunque no tenga fines de lucro estrictamente hablando, y la empresa, en compensación por el servicio que yo les ofrecí, lo que hace es enviar dinero, que en este caso va con el concepto de salarios y que para mí se considera una renta, para mí o para cualquier trabajador en estas condiciones. Y de esta manera vemos cómo el circuito se completa. Un circuito de dinero circula completamente entre los dos agentes por un mercado y luego pasa por el otro. He ahí el nombre de flujo circular, completa la circularidad del mismo. Lo mismo ocurre con los bienes y servicios. Lo que sale de los hogares llega a las empresas, se ha transformado y luego es producido y vendido a los hogares a través del otro mercado. ¿Sí? Además de esto, conviene recalcar alguna cosita. Aquí lo que yo llamaba materia prima hace un rato aparece como un factor tierra, pero es lo mismo. ¿Qué significa cuando los hogares aportan capital? Esto es un concepto importante que es necesario recalcar. Bueno, supongamos que yo tengo un terreno baldío al lado de un supermercado. Y ese supermercado lo que quiere es ampliar el espacio de estacionamiento para que su clientela esté más cómoda a la hora de acceder. Entonces lo que yo hago es alquilarle el terreno baldío a esa empresa, y la empresa, por concepto de ese capital que yo les otorgo, porque ese terreno es un capital, es un bien de capital la tierra, la empresa me paga una retribución que es un alquiler.